Entonces, en la clase de hoy día vamos a continuar el concepto de desigualdades, pero aplicándole los conceptos de conjunto, ver los valores máximos, mínimos, supremos, ínfimos. Después vamos a continuar con conjuntos, en el cual vamos a aplicarle los diagramas de Venn y terminar con inducción matemática. ¿Ya? Para eso, vamos a partir con el primer ejercicio, en el cual es el siguiente. Consideremos que tenemos un conjunto A, que es para todo número perteneciente a los reales, tal que, este tal que por si acaso también se puede escribir en las pruebas, es normal que lo ponen de repente con punto y coma, que también significa lo mismo, tal que 14x cuadrado menos 3x más 2 es menor que 4x cuadrado más 4x más 1. Entonces, lo que queremos hacer es primero definir el conjunto solución de este conjunto, las soluciones posibles. Para eso, tendríamos que desarrollar esta desigualdad que ya habíamos hablado la semana pasada, sobre las desigualdades. Ahora, para eso, podemos restar en ambos lados, también hablamos de eso, de restar o sumar o multiplicar o dividir en ambos lados, los términos del lado derecho, para que así solamente quede el lado izquierdo, 4x menos 1, de tal forma que nos quedaría 10x cuadrado menos 7x más 1, menor que 0. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora fue pescar la desigualdad, poder pasar todos los términos hacia un lado para igualar a 0, o dejar mayor que 0 o menor que 0, y después aplicar las propiedades algebraicas para poder simplificar la ecuación. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Ya. Entonces, ahora sabemos que todo este término es exactamente al anterior, pero está mejor escrito para poder trabajarlo. Ahora tenemos que desarrollar esa desigualdad. ¿Qué ven en la función en especial? ¿Qué tipo de función es? Cuadrática. Es una función cuadrática. Por lo tanto, nosotros sabemos que las funciones cuadráticas o son de esta forma o son de esa forma, ¿sí o no? Primero, ¿cómo yo saber cuál es cuál? Para eso me tengo que centrar en el término del valor cuadrático, del cuadrado al x cuadrado, y fijarme que cuando, voy a borrar acá, yo crezco hacia valores positivos, infinitos, el x cuadrado crece positivamente. Mientras que si me voy al infinito negativo, el cuadrado convierte esos términos en positivo y se mantiene esa curva. Eso quiere decir que cuando acompaña al x cuadrado un número positivo, mantiene esa forma, y cuando lo que acompaña al x cuadrado es negativo, tiene la forma opuesta. Ahora, con eso en mente, las funciones cuadráticas tienen tres posibles formas. Una forma es que no toque al eje X, eso quiere decir que no tiene valores en cero, para que el resultado de cero, que toque en un punto al eje X y que toque en 2 puntos al eje X. La diferencia está de que solamente en el caso de cuando toca 2 veces se genera un conjunto negativo. Y en el enunciado nos están preguntando cuándo esto va a ser menor que 0. Entonces queremos saber esa posibilidad, si es que existe y cuánto vale. Para eso debemos encontrar esos puntos que se obtienen por medio de la raíz. La raíz de una función cuadrática ya sabemos que es menos b más menos b cuadrado menos 4ac, partido en 2a. Ahora, en la parte de la raíz van a haber tres posibilidades porque hay una restricción ahí.
Primero es que sea positivo, el segundo es que dé 0 y el tercero dé negativo. Ahora, ¿qué significa eso? Si da positivo, me va a quedar de la forma así, con algo positivo. Y aquí es más menos. Entonces yo voy a estar restando y sumando un término. De esa forma, la parábola va a cortar en 2 puntos porque va a tener 2 raíces. Y eso me lo va a originar porque esto es positivo. En cambio, si lo que está adentro de la raíz es 0, voy a estar sumando y restando un 0, que no tiene sentido. Entonces, por lo tanto, voy a tener solamente una solución, el b cuadrado, el b partido en 2a. Eso significa, por medio de función del dibujo, que la función toca solamente en un punto, en el menos b partido en 2a. Y en cambio, cuando yo sumo resto y me da negativo, eso no lo puedo hacer en los números reales porque me estaría infringiendo una restricción de la raíz. Por lo tanto, en ese caso, la parábola no estaría tocando el eje X. Ahora, si nosotros resolvemos eso, ¿qué nos daría? El menos b daría 7, ¿sí o no? Más menos 7 por 7, 49, menos 4 por a por c, partido en 2 por a. Eso me daría 7 más menos raíz de 9 partido en 20. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, como es positivo en raíz de 9, vamos a generar dos posibles soluciones. Una que sea 7 más 3, que daría 10 partido en 20, que sería un medio. Y la otra solución tendría que ser 7 menos 3, que daría 4 partido en 20, factor común 4, y daría un quinto. Entonces, las raíces van a ser un medio y un quinto para esta raíz. Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo grafico un medio y el un quinto, la parábola en esos puntos toca el eje X, yo tengo esta zona que va a ser menor que 0. Ahora, entonces el conjunto va a ser desde un quinto a un medio, conjunto abierto. Y esa es la solución. Va a ser ese conjunto de los valores de los reales. ¿Todo bien hasta ahí? Profe, Ahora viene la pregunta. profe, ¿Sí? si la ecuación hubiese sido menor o igual, ahí se incluye Sí, el un quinto y ahí el un medio. lo incluiríamos el un quinto y un medio. Si fuese menor igual. Pero como es menor, no podemos incluir los ceros. Ahora, ¿este conjunto tiene ínfimo y supremo? Para eso Sí. tenemos que consultar o pensar qué es un ínfimo y qué es un supremo. Si yo tengo un conjunto de ciertos números, las cotas, los términos que acotan el conjunto, se consideran supremos o ínfimos, que son los bordes. Entonces, todo conjunto tiene un máximo y tiene un supremo y tiene un ínfimo. Pero, si es cerrado el conjunto, eso quiere decir que abarca el número, ejemplo, un medio, ese número, como al estar dentro del conjunto, además de ser supremo, es un máximo, porque es el máximo valor que tiene el conjunto. Mientras que si el conjunto
está abierto, por ejemplo, en el caso de acá, un quinto, en este ejemplo, el ínfimo, al no pertenecer al conjunto, no puede ser un mínimo, no existe un mínimo, porque el mínimo tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, todo conjunto tiene un supremo y un ínfimo. En este caso, el ínfimo es un quinto y el supremo es un medio. Pero no tiene máximo y no tiene mínimo, porque no pertenecen al conjunto. ¿Ya? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Profe, Sí. un conjunto, por ejemplo, va del 2 al más infinito. ¿Cuál sería el supremo? ¿O ahí no Del tendría? 2 al más infinito. Sí. El más infinito, uno siempre lo pone abierto, ¿sí o no? El conjunto. No puedes Sí. ponerlo cerrado. Está mal hecho si se pone cerrado. Ahí abierto. Por lo tanto, el supremo es infinito. No hay un número, es infinito. Ahí depende del gusto de la regla del curso. Sí, porque uno diría, pero infinito no es un número. Entonces, ¿puede ser un supremo del infinito? Ahí depende de la regla. ¿Qué es lo que inventa uno? La regla dice ya, sí o no. Pero legalmente no, porque no es un número. Sí tiene que ser número. Máximo no tiene, porque es abierto. Pero ahí está el problema. ¿Qué tú consideras como infinito? Si lo consideras como es algo que va más allá, nunca lo puedes contar. No, pues yo digo, dime cuánto vale infinito, no me lo puedes decir. Por lo tanto, no es un número, por lo tanto, no es un elemento y por lo tanto, no es un supremo. Entonces ahí no tendría supremo. No, pero yo he visto en muchos lados que sí dicen que el infinito es supremo. Por eso digo, hay que entender en qué contexto. Legalmente no, no hay. No tiene supremo. Ya. Gracias. Ya. Ahora, siguiente ejemplo. Tenemos esta desigualdad. Valor absoluto de x más 2x menos 3 partido en x cuadrado más 3x más 3. Y todo eso quiero que sea mayor que 0. Entonces, quiero que me digan el conjunto solución. Para eso, ¿qué había que hacer? Elegir primero. Las restricciones. ¿Cuál es la primera restricción que puede haber? Que la parte del denominador sea 0, ¿sí o no? Sí. Para eso tendríamos que volver a sacar las raíces. Porque las raíces me van a decir si hay términos que son negativos. Y si hay términos negativos positivos, hay un 0. Son justo las raíces. Las raíces son el 0. Partido en 12. Si yo reemplazo, para obtener las raíces, me quedaría menos 3 más menos 9 menos 4ac. 4 por 1 por 3. Y aquí, ¿qué me da la raíz? Negativo, porque me da 9 menos 12. Por lo tanto, ya habíamos hablado de que cuando daba negativo, significaba que la parábola no toca el eje X. Entonces, como no toca el eje X, el I no vale 0, nunca. Y como no vale 0, entonces no hay restricción. No tiene restricción. Esa raíz, no, ese polinomio en la parte de abajo siempre va a ser positivo o negativo. ¿Quién me va a decir si es positivo o negativo? El primer término. Como es positivo, la parábola siempre va a ir hacia arriba. Por lo tanto, siempre va a ser positiva. Ahora, como la fracción siempre en el parte del denominador, en este ejemplo, es positiva, para que sea mayor que 0, ¿qué tiene que pasar en el numerador? Ser positivo igual. Ser positivo. Solamente me centro en el numerador. Entonces yo me centro en esto. Que el numerador sea positivo. Y me olvido del denominador.
Porque ya sé que el denominador siempre va a ser positivo. Entonces solamente hago la parte de arriba. Ahora, ¿cómo resolvíamos el valor absoluto? Con dos Positivo o casos negativo. posibles. Y eso son nuevas restricciones. Esas son restricciones del valor absoluto. Para x mayores que 0, teníamos esto. Y como resolución, nos va a dar eso. Y la segunda, se parte con la restricción que es menor que 0. Lo voy a poner en rojo porque son restricciones. Y por medio de ella obteníamos menos x más 2x menos 3. Y obteníamos x3. Ahora, también vimos la clase pasada, que si mi solución me dice que el x son mayor que 1, yo tengo que intersectarla con la restricción, porque la restricción me dice, mira, yo tengo todos los números reales, y esos números reales yo tengo dos opciones, por el valor absoluto, o que el x sea mayor que 0, o que el x sea menor que 0. De esta línea temporal, digamos la línea temporal del x mayor que 0, obtengo como resultado el x mayor que 1. Pero esta solución solamente va a ser aceptada si cumple la línea. Entonces tengo que restringirla, tengo que hacer una intersección de conjuntos. Para todos los valores que son permitidos, mayores que 0, solamente tengo que ver los que son mayores que 1. Entonces, como solución final de esa intersección, voy a tener x mayores que 1. Mientras que en la otra línea temporal, llamémosle, normalmente no se llaman líneas temporales, pero para que se entienda, en el universo donde los x son menores que 0, que solamente son los números que son así, menores que 0, como la solución me dio mayores que 3, esos números no pertenecen a este universo, porque tienen que ser menores que 0. Entonces la solución no existe, no pueden pertenecer a esta línea temporal. Por lo tanto, aquí es vacío. Y la solución final es la suma de tanto esta línea con esa línea temporal, es la suma, que es la unión. Por lo tanto, la solución final va a ser x mayor que 1. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí por qué era vacío. ¿Por qué? Lo dibujamos. La primera es la restricción, que te dice que solamente tienen que ser menores que 0, ¿sí o no? Porque para que sean menores que 0 obtuviste este resultado, pero partiste con ese enunciado, ¿sí o no? Ah, ya entendí. Entonces, Pero la solución te dio mayores que 3. Esos mayores que 3 no pertenecen a esta línea de opción. Por eso te da vacío, no hay ningún número que cumpla eso, que sea mayor que 3 y menor que 0. ya. ¿Alguna otra duda? Entonces, como la solución final son mayores que 1, ¿cuál es el ínfimo? 1, ¿sí o no? Porque va desde 1 sin tomar al 1 hasta infinito positivo. ¿Tiene mínimo? No. No. ¿Y máximo? Tampoco. Ya, todo bien. Ahora vamos a pasar al otro universo de la matemática, que es el álgebra. Y para eso vamos a hacer el siguiente problema. Este de acá. Léalo tranquilamente mientras yo borro. Y vamos a hacerlo paso a paso.
Ahora, para hacer estos tipos de problemas, de intersección de conjuntos y unión de conjuntos y todo eso, lo que hay que hacer es siempre leer tranquilamente y obtener la información. Al leer, dice que un instituto de idiomas encargó una encuesta sobre el dominio de los idiomas inglés, francés y portugués, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Para 1000 personas, entonces 1000 personas es el total. El total son 1000 personas. De esas 1000 personas, 990 hablan portugués. Vamos a llamar que portugués P son 990 personas. Después tenemos que inglés, esto es una T, el conjunto de los que hablan inglés son 626 personas. Y las que hablan francés son 134 personas. Ahora, esa es la información que tenemos hasta acá. Ahora viene una frase, que la voy a poner con naranja, que es esta. Que me dicen que hay 620 personas, que lo voy a poner acá, 620 personas, que son personas que hablan portugués e inglés. ¿Cómo pongo eso en matemática? En forma de conjunto. Intersección o no. ¿El intersección con cuál funciona? ¿Se acuerdan que la intersección yo le dije la clase pasada que se parece al I, sí o no? Sí. Pero aquí no hay un I, hay un E. ¿Cuál es la diferencia entre un E y un I? Es como, una es como unión y la otra es intersección. No, Pero la E y la I es lo mismo. es la misma. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué le pusieron un E? Porque la palabra inglés parte por I. empieza con I. Sí, ven, se dan cuenta que hay un problema del castellano. Tú no puedes poner la frase I inglés, porque después viene una I. Entonces los obliga a poner un E. El E en nuestro lenguaje es lo mismo que el I. Entonces es una intersección, no se lo olvide. Entonces la intersección del portugués y inglés. Fíjense ahora el que viene después, es 130. Y 130 del portugués, y ahí ponen el I, porque después viene una F, entonces no les choca. Entonces mucha gente se asusta con el E de repente, se le olvida ese detalle. Y después que los dicen que 100 personas hablan los tres idiomas. Hablan los tres idiomas, por lo tanto es la intersección de los tres idiomas. Y 2 personas no hablan ninguno. Ninguno. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, después que tenemos la información, olvidamos de las preguntas. Lo que hay que hacer es siempre un diagrama. A este diagrama se le llama el diagrama de Venn. Si en este caso tenemos 3 conjuntos, tenemos que dibujar los 3 conjuntos donde se intercepten de todas las formas posibles. Si tuvieran 4, tienen que buscar 4 conjuntos con todas las combinaciones posibles. Y si tienen 2, la única forma de interceptar lo que hay. Ahora, tienen que nombrar cada uno como pertenece y P, F. Y ahora el consejo que yo les digo es lo siguiente, que partan de la intersección de la que tiene mayores intersecciones posibles, que sería esta zona. Esa zona, ¿cómo se escribe? Como la intersección de P con la intersección de I y la intersección de F. ¿Cuánto vale ese valor? 100. 100. 100. Después, y lo marcan, porque ya lo terminamos, ya lo marcamos. Entonces ahí. El segundo que tenemos, ¿cuál es? Cortamos con este. Me dice que en PF hay 130. Entonces me voy a PF. PF es todo esto. Todo lo que está en naranjo es 130. Yo ya tengo 100. Entonces, ¿cuánto me sobran? 30. 30. Entonces, en ese pedacito hay 30. Y en el otro habían 100.
Lo marco, porque ya lo hice. ¿El segundo cuál es? El PI. El PI. El PI me dice que son 620. Entonces el PI son 620. Pero ya tengo 100. ¿Cuántos me sobran? 520. 520. Y no tengo más información. Ahora la información que me queda es la de los conjuntos. Me dice ahí que hay dos que están solitos, dos que están ahí fuera de los grupos. Ahora, fíjense en los círculos P, I y el F. ¿Ya? Olvídense los números, solamente veo los círculos y los colores. Hay un conjunto que es distinto a los otros dos. ¿Cuál es? Y F. El P es distinto. El P es el único que es distinto a los otros dos. ¿Por qué? Porque tiene todas sus intersecciones ya pintadas. Mientras que el I y al F le faltan este pedazo. Entonces, si a ustedes les falta información, no pueden partir por el conjunto I ni por el conjunto F. Van a perder tiempo, van a estar perdiendo tiempo. Del único que pueden partir es del P. Yo sé que del conjunto P, ¿cuánto daba el total? 990. 990. Pero yo ya tengo 520, 100 y 30. Que eso me da 650. ¿Cuánto me sobran del resto? 340. 340. Entonces tengo que en ese espacio que me faltaba tengo 340. Y ahora no puedo resolver lo otro, aunque quiera no los puedo resolver, porque me falta una información, que es la intersección amarilla. Entonces, como nos falta esa intersección, vamos a aplicar un poco cómo poder obtenerla. Necesitamos una ecuación más, nos falta una ecuación, sí o sí. Esa ecuación la vamos a obtener de lo siguiente. Acá tengo el conjunto I, tengo el conjunto P y el conjunto F. Y le vamos a poner colores. El F va a ser este, el P va a ser este, y el rosado va a ser este. Y miren, si yo les digo, me equivoqué con el lápiz, yo les digo ya, esto es todo el universo. Y yo les digo el total, este es un ejemplo, el total da 100. El total da 100. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de P más F más I? ¿Cuánto me tiene que dar? 100. 100, porque es el conjunto completo. ¿Sí o sí? Ahora, me tiene que dar 100, ¿sí o no? Ahora mire lo que voy a hacer. Si yo pesco F, no lo pesco ya. Si yo pesco F y lo intersecto con P, ¿cómo escribo ahora la ecuación? Espera, voy a salirme de la pizarra que se me pegó. Voy a meter de nuevo. Ahí tengo la pizarra. Y tengo la intersección de P y F. ¿Cómo escribo ahora que esos 100, cómo lo escribo con número? 100 ya no es la suma de P más F más I. ¿Por qué no? Porque estaríamos contando un conjunto dos veces, creo, ¿no? Sí, ¿y cuál es el conjunto que estamos tocando dos veces? Intersección. F. Entonces tenemos que eliminar ese, una vez por lo menos, ¿sí o no? Porque se repitió dos veces, fíjense que está con dos colores. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego este conjunto? ¿Qué tengo que eliminar ahora? Intersección de los tres. Las tres intersecciones posibles, ¿sí o no? Me falta entonces la del FI y la del PI. Y la de las tres, ¿no? Pero fíjense en las tres. ¿Cuántas veces la estamos contando? FS. ¿Y cuántas veces la eliminamos? ¿Ya?
3 veces. 3 veces. La contamos 3 veces y la eliminamos 3 veces. ¿Cuántas veces quedó? 0. El conjunto al medio no está. La intersección de todos los posibles no la hemos contado todavía. Porque, fíjense, de acá la contamos una vez, de acá la agregamos 2 veces, y con este la agregamos 3 veces. Pero lo eliminamos, lo voy a poner con azul, lo eliminamos una vez, lo eliminamos 2 veces y lo eliminamos 3 veces. ¿Cuántas veces queda? 0. Entonces, como no le hemos contado el del medio, tenemos que sumarlo. Ese conjunto tenemos que, y es el conjunto que casi todos se olvidan, es el que tenemos que sumar. Porque ya lo eliminamos 3 veces. Lo eliminamos en esta, lo eliminamos en ese y lo eliminamos en ese. Entonces tenemos que sumarlo. ¿Alguna duda hasta ahí? Profesor, es que no entendí bien lo que explicó. ¿Qué? ¿Me podría explicar de nuevo? Ya. Cuando teníamos los dos conjuntos, los teníamos que sumar, ¿sí o no? Pero cuando están separados no hay problema. El problema se origina cuando yo los intersecto los dos. Al intersectarlo, se duplica el conjunto de intersección. Se duplica, tanto para el amarillo como el rojo. Entonces, yo lo que hago es sumar. Llamémosle conjunto 1, conjunto 2. Sumo el conjunto 1 más el conjunto 2, pero tengo que restar la intersección una vez. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por qué restar la intersección? Vamos a hacer con números, para que lo vean. Supongamos que tengo 6 elementos y 4 elementos, ¿ya? En este conjunto amarillo. ¿Cuántos elementos hay en el total? Hay 10 elementos, ¿ya? Hay 6 puntitos, mira, lo voy a hacer con puntos mejor, porque así se va a entender. Supongamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 elementos en el conjunto amarillo. Y en el conjunto verde tengo 1, 2 y 3 elementos. ¿Ya? En uno tengo 5 y en uno tengo 3. ¿Cuántos tengo en total? Total. En estos dos conjuntos, ¿cuántos tengo? Tengo 8, ¿sí o no? Son 8 total. Ahora, fíjate lo que voy a hacer. Imaginemos que me calzó perfectamente este, por si acaso. ¿Cuánto me tiene que dar el conjunto y este va afuera? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de los dos? 8. Pero ¿cuántos tengo acá? Tengo que sumar 5. Aquí yo veo 2 y aquí yo veo 1. Este es otro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el dibujo yo tengo que sumar los 5, sumar los 3 puntos que yo veo, que, espérate, ¿cómo está la cosa? Ahí, sí. Espérate, es que este no es... ¿Cómo lo hago? Espérate, que hasta yo me equivoqué, espérate. Para explicarlo del conjunto. Ya, entendí, ya. Tenemos un conjunto con 5 elementos y un conjunto con 2 elementos. El total me da 7. El total me da 7. Si ahora yo lo intersecto y te digo que de esos 5 y de esos 2 hay 1 acá, eso quiere decir que aquí hay 4 y aquí hay 1. Si yo sumo el total, me va a dar tanto 5 veces más 2 veces me da 7.
Pero si yo quiero calcular el total por conjunto, sería 4, 1, 1. Este término se está duplicando. Ese 1 que está ahí está duplicándose en dos conjuntos distintos, tanto para el primer conjunto como el segundo conjunto. Entonces, cuando yo no tengo los totales, y yo tengo la intersección, cuando yo solamente tengo la intersección, yo si quiero calcular el conjunto total, tengo que sumar el de este conjunto, que sería 5, más el de este elemento, que serían 2. Pero, a este número, al 1, lo estoy contando 2 veces. Sí o sí lo estoy contando 2 veces para que la suma me dé 5, 2. Ahora, en el caso de nosotros no sabemos cuánto vale esta intersección que está acá. Lo voy a anotar acá. No sé ni esa ni ese valor. Como no lo sé y no los conozco, yo sé que la suma total de los 100 elementos, pongámosle eran 1000, pero pongámosle con menos número, con 10, yo sé que los números que yo tenga acá, los puntitos, los elementos, los puntos que están en esos colores se duplican. Se están contando 2 veces. Porque lo estoy contando acá y lo estoy contando acá. Y el de acá lo estoy contando una vez y lo estoy contando 2 veces. Entonces, como lo estoy contando 2 veces, yo tengo que eliminarlo una vez. Porque es el total de personas. A ver, con un ejemplo para que lo entendamos. Tengo 4 personas. ¿Ya? 4 personas. Un conjunto muy pequeño. En el cual voy a tener personas que saben inglés y que saben español. De esas 4 personas, tengo 2 personas que saben inglés, una persona que sabe inglés, español, y una persona que sabe español solamente. Ya. Ahora, si yo sumo el total, ¿cuánto me va a dar? El total, yo veo que están las 4 personas. Así por diagrama yo lo puedo ver, hay 4. Pero súmame el conjunto I más L. ¿Cuánto te da el conjunto I más L? El conjunto I son 3. Y el conjunto E te da 2. Te da 5. ¿Te das cuenta que está fallando ahí? Porque tú tenías 4 personas, no tienes 5. Hay una persona que la estás contando 2 veces. ¿Se entendió mejor con este último ejemplo? Sí, ahora sí lo entendí. Gracias. Ya. Es que si no es fácil, si uno lo puede hacer millones de veces y se puede complicar. Entonces, volvamos a la tablita. Entonces, a estos 1000 números, yo tengo que hacer que el resultado sea la suma de P. ¿Cuánto es la suma de P? ¿Cuánto vale P? 990, más la del I, que valía 626, más la de F, que valía 134, le tengo que restar las intersecciones, que son 120 y 130, 620, disculpe, 130, y restarle la que yo no conozco, que es la del IF. Y sumarle los 100 que me sobraba. Profe, también tengo que sumarle los dos El que están 2. afuera, ¿no? Sí, pues, y los dos que están afuera. Entonces, si ustedes lo hacen con la calculadora, tendríamos entonces, ¿cuánto? A ver. 990 más 626 más 134
menos 620 menos 130 más 2 me da 1002. Ah, y tengo que sumarle los 100. 1102. 1102, acá tengo 1000 y acá tengo menos y partido intersección F. Entonces, el I intersección F es igual a 102. 102, pero yo ya tengo 100 al medio. Entonces, ¿cuánto me sobran? 2. Ahora que ya tengo resuelto eso, puedo llenar el del I. El del I completo, yo sé que el I completo vale 626 y ya tenía 520, 100 y 2. ¿Cuántos me sobran? 4. Y en el caso del F, yo sé que el F total son 134 y ya tenía 132. Me quedan 2. Y ahí estaría el diagrama completo. Si yo lleno todos los espacios, yo ya tengo resuelto el diagrama. Tengo que llenar todos los espacios. Y ahora empiezo con las preguntas. ¿Cuántas personas solo hablan por... ¿Ah? ¿Cuánto me dio el F? ¿El F? ¿Afuerita? 2. 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya. Ahora, partamos pregunta por pregunta. ¿Cuántas personas hablan solamente portugués? Entonces, las personas que solo hablan portugués, las voy a poner con un color verde, este conjunto. ¿Sí o no? 340. Porque es el conjunto de solamente P, sin intersección con nadie. El segundo sería, ¿cuántas personas hablan inglés pero no francés? Entonces, lleno el inglés, pero no el francés, que sería esta parte. Esa parte habla... ¿Ah? ¿Qué preguntaba la segunda? La segunda, ¿cuántas personas hablan inglés pero no francés? Le voy a poner otro color para que no piensen que es la misma solución. Es ahí. Hablan inglés pero no francés, sin la intersección. Serían 524. Entonces en el primero serían 340. En el segundo serían 524. El tercero, ¿cuántas hablan por lo menos 2 idiomas? Y en este me quiero parar un momento porque tienen que entender algo. Tienen que leer tranquilamente lo que dice. Dice, ¿cuántas personas por lo menos? ¿Qué se entiende el por lo menos? Primero, Que pueden lo- ser más de Menor dos. igual. sí, primero son los que hablan 2 idiomas, ¿sí o no? Pero el tercero, el del medio, ¿vale también? Sí. Sí. Sí, porque también lo cumplen. Hablan 3 idiomas, por lo menos hablan 2. Sería distinto que yo les dijera que solamente hablan 2 idiomas. Ahí no tendría que contar 100. Es para que tengan ese cuidado. Entonces me daría 500, 620, 650, 652. El resultado sería 652. ¿Cuántas personas solamente hablan un idioma? De ahí tendrían que sumar solamente los bordes. 346. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí el por lo menos 2 idiomas. Ya, como No dice entendí. por lo menos, voy a borrar acá. Imagínate que yo digo ya. Acá van a entrar las personas que hablan 2 idiomas y te llega alguien que habla 2 idiomas. ¿Va a entrar? Sí, porque habla 2 idiomas. Y si te llega alguien con 3 idiomas, ¿va a entrar? También. Ya. Entonces, en los conjuntos, mira, voy a cambiar el color, voy a poner un morado. Cuando yo digo por lo menos 2 idiomas, estoy marcando S, porque es la intersección de 2 idiomas, el P y el F, S, que es el F y el I, y S, ¿sí o no? Sí. Pero tengo que agregar el del medio, porque aunque hablan 3 idiomas, también hablan 2, ¿sí o no? Como mínimo. Ah, ya.
Ahora sí, ya. Por eso yo te dije, si una persona me habla 3 idiomas, ¿va a entrar a ese conjunto? Sí. Porque por lo menos habla 2. ¿Otra duda? Profe, una pregunta. Sí. ¿Nos van a dar el tiempo para hacer diagrama? Sí, Prueba, los ejercicios se hacen con diagramas. Ay, No pueden, Profe, no. Sí. otra consulta, que a nosotros solamente nos han pasado así ejercicios, pero de 3 conjuntos. En los certámenes y en el control, ¿cree que entren de 4? No tendría sentido. No. Mira, uno nunca sabe, ¿eh? Pero no creo porque son más largos. Tenéis tantas combinaciones que hacer. Imagínate, mira, hagamos el de 4. Así, solamente dibujo. Si yo hiciera 4 conjuntos, mira, y me lo hice mal porque ahí estaba la duda. Si yo hago 4 conjuntos, tengo que hacerlos precisamente, y para eso junto las 4 aristas. Tendría ese, y tendría eso. Fíjate, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que no se ve, 13. 13 subconjuntos. Y no les va a dar el tiempo. No hay forma que les dé tiempo para que en una flor media rara. Y con 5, imagínate, ya se va aumentando el valor. No, el cuarto no es tridimensional, si es 4, va a ser 4 círculos nomás, para hacerlo bien bonito. Entonces, es como hay que hacerlo medio raro. Yo siempre me fijaba en esa parte de ahí y después iba llenando los círculos. Pero yo he visto, por si acaso, con 4. No en prueba, pero en los libros hay de 4 de repente. Ya. Ya, sigamos con el último ejercicio. Ah, sí. ¿Cuál ¿Y duda? en los certámenes y pruebas online va a haber desarrollo o alternativa? Tengo que preguntarle al coordinador. Lo más probable es que también haya desarrollo, que tenga un tiempo y lo pueda subir. Y si no, va a ser con alternativa, no hay otra forma. No voy a desarrollar en el computador. Ya. Todo depende de la coordinación. ¿Ya? Le voy a preguntarle y cualquier cosa yo le aviso. Ya, sigamos con el último. Que es una inducción, que es la otra parte del curso y es la que casi todos odian, no sé por qué, pero la más fácil es la inducción. Tienen que saber solamente 3 reglas, que es la que vamos a hablar ahora, y solamente 3, y con eso estarían todo bien. Ahora, sí, inducción también es materia. ¿Qué significa una inducción? Para eso, el cuento que siempre cuento, entre todas las clases, porque yo lo aprendí así. El pollo. El pollito. Y con esto van a aprender mi inducción, súper fácil. Había un pollito que una vez vio a una persona gigante que era el granjero y se asustó y salió corriendo. Pero el granjero le dio comida y lo alimentó. Entonces el pollito comió feliz. Al siguiente día, el pollito de nuevo vio a la figura y se volvió a asustar, pero ahora se acercó porque quería saber si le volvía a dar comida y el granjero le dio comida. Y así pasó un mes, un año, 10 años, y el pollito, todos los días que veía al granjero venir, iba corriendo porque sabía que le iba a dar comida. Hasta que un día el pollito se acercó y el granjero lo mató y se lo comió. Murió el pollito. ¿Por qué murió el pollito? Porque el pollito era pollo y no sabía inducción. Y si ustedes no quieren morir, tienen que aprender inducción, que es lo siguiente. El pollo siempre comprobó para el N, vivió el día a día.
pero nunca pensó en el mañana. Él pensó que como pasó una vez, pasó 2 veces y pasó 3 veces, va a pasar para siempre. Pero él nunca demostró que iba a ser para siempre. Entonces, eso es inducción, poder demostrar el futuro, ver lo que viene después. Y si siguen los 3 pasos de inducción, no van a ser como el pollo. Van a poder aprender. El primer paso es el que hizo el pollito. El probar para el primer día. Ver qué es lo que pasa el primer día. El primer día se demuestra siempre con el primer valor. El n en todos los ejercicios va a ser natural. Es muy raro que sea, nunca visto, puede ser entero, con números negativos, pero nunca reales, porque tienen que ser discretos. Es como los días, 1 en 1. ¿Ya? Ahora, se tiene que demostrar para el primer caso, el n igual 0. No siempre va a ser 1. Hay veces que te van a decir para n mayores que 3. Entonces el n, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el primer n que tienes que demostrar? 3. No, No, reprobaron. 4. 4. Ya no son pollos, murieron. Porque tienen que demostrar para el que dice el conjunto mayor que 3. Ahora, es el primer caso, es lo primero que tienen que hacer. Y es lo que hizo el pollito, demostrar para el primer día. El segundo caso, y esto es lo más fácil, es que lo que te dicen es una verdad absoluta. No la tienes que demostrar. Tienes que escribir. Consideremos, si tengo por sacar el lápiz, se me echó a perder, entonces estoy escribiendo con el dedo. Consideremos que 4n cubo más 5n es divisible por 3. Hay que considerarlo, no se demuestra, no se cuestiona. Nada, es una verdad absoluta, nadie me lo puede cuestionar. Es sí o sí. Y es lo que hizo el pollo. El pollo pensó que todos los días lo iban a alimentar. Era su verdad, era la verdad absoluta que él tenía. Lo que él no hizo, y es lo que tienen que hacer, y eso es lo que importa en el curso, es demostrar para el n más 1. Es el que tienen que demostrar, el tercer paso, no el segundo. Es el tercero. En el tercero y en el primero son los que demuestran. Primero tienen que corroborar. En el segundo tienen que suponer. No sé, no hay que nada, hay que escribir nomás, suponer. Y el tercero se demuestra, y ahí está su fuerte, ahí está lo que se va a evaluar. Entonces, para eso, vamos a usar esta pizarra, con esta pizarra se escribe mejor. Y vamos a escribir el enunciado. El enunciado decía que para 4n cubo más 5n, vamos a corroborar, ¿sí? Este número es divisible por 3. Entonces, primer paso, ¿qué hay que hacer? Para todo, decía, para todo n en los naturales. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Comprobar en el 1. Comprobar en el 1. ¿Cuánto da en el 1? Daría 4 más 5 y eso es 9. Aquí uno puede escribir, sí, 9 dividido en 3 es un número entero, entonces es divisible. O escribir, es de la forma 3m, donde m vale 3. Entonces, como es 3, es múltiplo de 3, es divisible por 3. Segundo caso, ¿qué hay que hacer en el segundo paso? Suponer que... Se escribe 4n. En el primero que no entendí. En el primero, tú tienes que demostrar si esto es verdad, con el primer número. En el caso de los primeros números naturales es el 1. Entonces yo reemplazo en n igual 1 y me queda 1 al cubo, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5 y me da 9. ¿Y el 9 es divisible por 3? Sí. Por lo tanto, cumple. ¿Esa es la duda que tienes con el primero? No entendí lo que puso después del igual. Del 9. Ya. ¿Cómo tú me dices que el 9 es divisible por 3?
¿Cómo tú sabes que qué tiene que pasar para que un número sea divisible por 3? Se tiene que escribir de la forma 3 por algo, ¿sí o no? 3 por 3. Entonces yo te escribí 3 por m, donde el m vale 3, eso. Pero como está multiplicado por 3, es divisible por 3. Eso. Es como demostrar que un número... ¿Cómo escribir que un número es divisible por 3? Porque tienes que escribirlo de la forma 3 por algo. Y como el 9 es 3 por 3, entonces es divisible por 3. ¿Ahí? ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, profe, sí. Ah, ya. Ahora, el segundo... Ah, una consulta, antes de seguir. Supongamos, miren este ejemplo, miren este ejemplo. Yo quiero demostrar que 3 por n, para todos los números pertenecientes a los naturales, es divisible por 2. ¿Cuál es el primer paso que tienen que hacer? El 1. El 1. ¿Cuánto me va a dar? 3. 3. Tres. ¿Es divisible por 2? No. 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 Después, el segundo paso, ¿qué tienen que hacer? Por el 2. No. El segundo Por paso, n más 1. Bueno, no. más uno. No hacen nada porque ya no cumplió el primero. Si tú fuiste un pollo y el primer día te mataron, ya no da. No puedes hacer nada más. Esto es continuo. Primero haces el 1 y si te da, haces el 2. Y el 2 no se le hace nada y salta inmediatamente al paso 3. Pero si no te da el 1, hasta ahí llegó el ejercicio. Tú dices no da, porque ya demostraste que con el primer número no daba. Por lo tanto, es falso lo que estabas diciendo, que ese número es divisible por 2 es falso. ¿Profe siempre va a ser 1 o puede ser otro número? También puede ser otro número. Ejemplo, puedo escribir 3n por 2 para todo n mayor que 5. Y ya no parte de 1. ¿De cuál número tengo que partir ahí? El 6. Del 6. Del 6, Del 6. no del 5. ¿Pero tiene que partir del número menor? No, pues sí, pues del menor del conjunto. Ah, ya. Por eso son números naturales o enteros, porque son discretos, se cuentan con los dedos. Ahora, en este caso cumplió el primero y ahora yo tengo que decir que el segundo paso es una verdad absoluta. Como es una verdad, no me la pueden cuestionar. Aquí ustedes pueden escribir, supongamos que esto es verdad. O tengamos la hipótesis tanto. No hay que escribir, es solamente una línea, nada más, no hay que hacer nada más. El tercer paso es lo que ustedes tienen que hacer. En el tercer paso, de pasar del segundo al tercero, todos los n se convierten en n más 1. Y aquí una sugerencia, y háganla, pongan paréntesis. Donde hay un n, pongan paréntesis n más 1. Entonces, fíjense, 4n, paréntesis. ¿Sí? En el paso 2 hay ¿Sí? que colocar que suponemos que es verdad ¿Sí? para Eso. cuando n es n más 1 o solamente que es No, verdad. no, eso, pones, esto es verdad. Ah, ya. Entonces, mira, lo voy a escribir así, supongamos, entonces, n al 4, supongamos, voy a escribir ahí, supongamos que 4n cubo es divisible por 3. ¿Eso no? Ya, gracias. Ahora, en el segundo paso, donde había un n, tenemos que poner un n más 1 en paréntesis. Y pónganlo en paréntesis. Mucha gente se equivoca por no poner en paréntesis. Ahora, voy a borrar acá. El primero ya lo demostramos. Y lo vamos a entrar entre el paso 2 y 3. ¿Cómo yo demostrar el paso 3? Que eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo demostrar si este es el paso 2 y este es el paso 3? ¿Cómo llegar arriba? Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Que si aquí tienen un 4n cubo y aquí tienen un 5n, en la parte 3 tienen que obtener el mismo valor. Tienen que hacer aparecer esos dos términos. Fíjense que cuando yo resuelvo el cubo, me queda n cubo más 3n cuadrado más 3n más 1.
más 5n más 5. Acá está el término 4n cubo, ¿sí o no? Y acá está el 5n. Este es otro consejo que le da la experiencia. Si aquí tienes un término que lo generas de acá, no puedes aparecer el 5n del mismo término de acá. No puedes ocupar este 3n, no lo puedes ocupar. Tienes que ocuparlo del otro paréntesis, del de acá. De ahí tienes que ocupar el 5n. Ese 3n no lo puedes tocar, porque si lo llegas a ocupar, te vas a complicar. Este ejercicio es fácil, pero en otro ejercicio uno se equivoca. Ya no sabe qué está haciendo. No ve los factores, no ve el patrón. Entonces, fíjate, si junto lo que está en rojo, me queda eso. ¿Y eso qué era? Mi verdad. Eso no lo tengo que demostrar. Eso yo ya sé que es divisible por 3. Lo que tengo que demostrar es todo lo demás que me sobra. El 12n cuadrado más el 12n más el 9. Que sería todo esto, lo voy a poner en azul. Que sería este término, ese término, ese término más ese término. Que sería todo eso. Lo que está en rojo yo ya sé que es divisible por 3. ¿Por qué? Porque lo dije en el paso 2. Lo estoy suponiendo. Es una verdad absoluta. No la puedo cuestionar. Nadie me puede cuestionar que esto es divisible por 3. Lo que tengo que demostrar es el resto. ¿El resto es divisible por 3? Sí, ¿Por qué? es factorizable por 3. Porque tiene un factor de 3. Por lo tanto, si aquí yo tengo un 3 algo, que yo ya sé que eso es, más un 3 algo, el factor común es 3. Por lo tanto, todo es divisible por 3. Y por lo tanto lo demostré. Demostré que funciona para todos los números. ¿Sí? El otro profe utilizaba una fórmula. ¿Qué pasa si, no, ¿Qué pasa si qué? que si nosotros lo hacemos así y no con la fórmula? Pero si es lo mismo, si tú tienes que demostrar el paso 1, suponer el paso 2 y llegar al paso 3. Ah, ya. Si la inducción se hace así, la inducción, para cualquier tipo de inducción, tú tienes que corroborar el primero. Ahí tienes un tercio de la pregunta. El segundo es suponer. Tú dices, yo supongo que esto es verdad. Y el tercero es demostrar que para el n más 1 funciona. Pero para el n más 1, yo lo que digo, pues es más fácil. Pueden haber, aquí hay distintas formas, aquí hay profesores que hacen tablas, todo. Yo lo que digo es que del n más 1, tú obtengas el n que estaba arriba, que es una verdad, y tienes que demostrar el resto. Todo lo demás que te sobra, lo tienes que demostrar si eso no es. Ahí están preguntando qué fórmula dijo el profe. Entonces, de pasar al 1, del 2 al 3 es lo más complicado, pero no se preocupen, si el único es fijarse en el 3. Primero, escriban, acuérdense con el paréntesis. Y lo segundo es que se tengan que obtener, descomponiendo y ordenando, obtengan el n. Profe, ¿Qué? entonces el primer paso siempre va a ser demostrar la ecuación con el número más pequeño. Sí, y si no te da, hasta ahí llegaste. No se puede seguir. Pero siempre, por ejemplo, acá Sí, sería 1. siempre no es 1, pues el menor. No, depende del intervalo que te den. Sí. El fin de semana igual voy a subir, ahora me están diciendo que había un video que había un ejercicio que me lo habían dado y yo le cambié el signo, entonces dio otro resultado, estaba bien, pero voy a hacer más ejercicios y voy a agregar de inducción, que esos son entrete, entonces voy a subir 2 ejercicios de inducción el fin de semana para que le den una ojeada, ¿ya? Profe, Aquí, ¿sabes? que tengo una duda sobre un ejercicio, no sé si me lo puede hacer, pero es como ¿Ya? por demostrar por contradicción. ¿Ya? A ver, ¿cuál es? Que sale n cuadrado no es divisible por 9, entonces n
no es divisible por 3. Como si n cuadrado no es divisible por 9, entonces Entonces, n n, no es divisible por 3. ya, entonces aquí le ponemos un no. Así como no es divisible por 9. Ah, ya. N cuadrado no es divisible por 9, entonces no es de la forma 4m, 9m, y por lo tanto n no es divisible, se escribe así, 3n. N o ocupamos otra letra, L. Por eso le dije que tenían que saber cómo escribir divisible. Ahí yo escribí lo que tú me dijiste n cuadrado, lo anotan así con color, n cuadrado no es divisible por 9, no se puede escribir de la forma 9 por m. Entonces, n no es divisible por 3. Ahora, fíjate en un detalle. ¿Esto qué es? Un conectivo, es como el entonces le implica. El entonces. ¿Y cómo tú puedes demostrar con conectores lógicos cuál es la única forma? No puedes hacer inducción, no se hace por inducción, No, es que es me por dice tabla. me lo dice que lo haga por contradicción. Sí, pues, significa que tienes que hacer la tabla. Ah, o sea, Aquí tienes un P y un Q. por contradicción sería el n no es divisible por 3, n divisible, sería como al Mira, revés, pero todo negado. sí, pues, tienes que buscar la negación de esto. La negación de P implica Q. P es todo esto, tu primera frase, y Q es tu segunda frase. Entonces, por negación, tú tienes que negar todo. Y ahí hay una tabla, por si acaso, esto es una propiedad que no me acuerdo en este momento cuál es la negación de P implica Q. Ah, es Q negado implica P negado. Entonces, Q negado implica P negado. Entonces, eso es lo que él me tienes que demostrar. Entonces, veamos, pues, a ver, veamos si sale de una. Capaz que salga de una. Q negado. ¿Q negado qué significa? Que n sí se puede escribir como la forma 3L, ¿sí o no? Porque es la negación. Entonces, como n se escribe de la forma 3 por L, entonces n por n se escribe 3L por 3L, que me daría 9L cuadrado. Entonces, el n cuadrado sí es divisible por 9. Ahí lo demostré. ¿Te diste cuenta, no? No sé cómo lo hizo, fue... Ya, de nuevo. Voy a borrar. A ver, déjame asegurarme si esa era la... No, pero que está en mira, un PPT. te dice n cuadrado no es divisible, se escribe así, no es de la forma 9m. Ocupamos una, o MA, pongamos MA. No puede ser m por a, 9 por a, porque si fuese por 9 sería divisible por 9. Entonces, el n tampoco va a ser divisible de la forma 3 por b. No puede ser. Por contradicción, yo hago la negación y la negación de esto es que n sí es el opuesto. Entonces, n cuadrado sí es, porque el opuesto, 9 por a. Eso es lo que tengo que demostrar. Como n es 3 por b, n cuadrado es igual a n por n, y eso es igual a 3b por 3b. Por lo tanto, eso es 9b cuadrado, y eso sí es divisible de la forma 9. Por lo tanto, n cuadrado sí es divisible por 9, y ahí lo demostré. Ah, igual es como ponerle un El negativo. cuadrado, es ponerle elevar al cuadrado toda la ecuación, pues n cuadrado y el Sí, cuadrado binomio haría lo mismo, ¿no? sí. Ya.
Pero ese es distinto, ese no se puede hacer por inducción. ¿Sabes por qué me di cuenta que no se puede hacer por inducción? Porque tenía un entonces. Ya. Y cuando tiene un conector lógico y o entonces tal vez, o el sí solo sí, se hace por tabla. No se puede Sí, aplicar inducción. me decía instrucción que lo haga por contradicción. Ya. Eso. Entonces lo estamos viendo. Cuídense. Que les Profe, vaya bien. espera. Tengo hambre. Que ¿Qué? no sé si me puede resolver una duda de conjuntos. Ya. Es que me piden demostrar Mm. que A unión B, A unión B. Ya. o sea, si A unión B es igual que C unión B, Que C unión B. Ya. entonces A es Entonces. igual. ¿Qué Y cosa? hay varios más así. A es igual a C. A es igual a C. Y solamente eso. Sí. Ya. Entonces, vean. Primero tienes dos conjuntos. Po. No, pero es que estos son intersección de conjuntos. Estaba viéndolo como IO. Ya. Tenemos dos conjuntos, A y B. Y me dicen que tengo el conjunto A y el conjunto B. Y me dicen que la unión en esos dos conjuntos es igual a la unión de C, unión B. Ahora, pregunta. El A. Imaginemos que el conjunto B es un conjunto de, no sé, 3 elementos. El 3, el 2 y el 4. Si yo le sumara el conjunto A o le sumara el conjunto C, la única forma que esos dos me den iguales, la única forma que ellos dos me den iguales es que estas sumas sean iguales, estos dos elementos sean iguales, ¿sí o no? Ujú. Por lo tanto, A, C tienen que ser igual, pero ahora hay que demostrarlo, eso es verdad. Sí, pues, eso es Pero ¿cómo se demuestra? Pero lo piden por contradicción. Sí, yo lo haría por contradicción también. Es Yo lo- que no sé cómo quieren que lo haga uno. ejemplo. La contradicción es que digas que ya, mira, todo esto se llama P y todo esto se llama Q. Entonces, si yo tengo P implica Q, la contradicción sería el no Q implica no P. Por lo tanto, tengo que demostrar ese. El no Q sería que si A no es igual a C, demostrar entonces el opuesto, que sería, el opuesto sería De que A unión B B. fuera distinto. No, pero es que aquí, miren, aquí hay un problema. Esa es lo que tengo que demostrar, ¿sí o no? Y esto le tengo que aplicar negación. Si yo le aplico negación, le estoy aplicando negación a este. ¿Cuál es la negación de A o B? No A interno B. Eso es la negación de no A y no B, ¿sí o no? Ujú. Es que lo Ahí mismo está, que ahí está el la- detalle. Tienen que negar la unión. La negación de una unión es la intersección, ¿sí o no? Ujú. Entonces tenéis que demostrar que como A no es igual a C, entonces, lo voy a borrar acá, entonces tienes que demostrarme a partir de él que el no A, intersección no B, no es igual al no B, disculpa, intersección no C. Entonces, ahí tienes que aplicar hacerlo con un diagrama de Venn. Yo haría un diagrama de Venn y ver si el no A intersección no B, que sería todo el C, es no igual a la. Ahí está. El no A intersección no B es C. Hazlo por diagrama. Tengo el A, el B, tengo el A y el B. Ya. Entonces, el no A, si esto es A, es todo esto.
intersectado con no B es esto, ¿sí o no? Intersectado con el no B, que sería solamente este conjunto, no es igual al no B no C. Por lo tanto, el A No no entendí es esa igual a C. intersección. ¿Mm? Esa intersección que hizo, como no entendí. Es que es una propiedad de la negación. Busca la negación del... Ah, sí. Ya, pues, Pero cómo lo dibujó, no caché. ¿cómo lo dibujé? ¿Qué cosa? Es lo que recién borró. Ya, tengo el conjunto A y el conjunto B, ¿sí o no? Sí. Ya. El no A es todo esto, ¿sí o no? Ya. Eso es no A. Ahora lo voy a intersectar con el no B, que sería todo esto, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto me da eso? La intersección de S más S. ¿Vacío o no? Vacío, muy bien, vacío. Entonces yo tengo el primero. Vacío no puede ser igual, y ahora hago el del otro. El AC, el BC. Tengo C, tengo B, y hago exactamente lo mismo. El no C lo intersecto con el no B. ¿Cuánto me da esa intersección? Vacío. Entonces, vacío no es igual a vacío. ¿Eso es verdad o es falsedad? Llega a la contradicción, pues. ¿Ven? Entonces falso. Entonces, llegué a la contradicción, pues. Entonces, como es falso, el enunciado original es verdadero. Lo vuelvo a escribir para que lo tengan claro. Miren, miren, Pero eso no significa que miren. sea igual a cero. Miren, ustedes querían demostrar que si A, ¿cómo era la cosa? A unión B. Si A unión B es igual a B unión C, entonces A necesariamente tiene que ser igual a C. Hicimos lo opuesto, que el conjunto, la negación, sería. Ah, pero es que, profe, ¿Mm? no sé si es negación, porque a mí en el PowerPoint me aparece así, mire, ¿le puedo rayar un poquito su pizarra? Ya, mira, voy a habilitar. ¿Ah? Sí, voy a habilitar, espérate. Ya, raya. Ya, me sale P, Q, No veo nada, la pizarra. Pero con otro gol. Ahí veo. PQ ya. Ya, pues, si eso es lo que estamos haciendo. pero eso no sería que esto es igual a esto, No. negación. Lo que la contradicción te está diciendo que si tú quieres demostrar que esto es verdad, para demostrarlo tienes que demostrar esto. Si tú llegas a demostrar esto, entonces el primero es verdadero. Y eso es lo que estábamos haciendo. Que es lo mismo, si es como el sí solo sí. Porque recuerda que el sí solo sí va a ser, si este es verdad, el otro es verdad. Y si este es falsedad, entonces este también es falsedad. Si tú demuestras que esto es verdad, entonces esto es verdad. Si tú demuestras que esto es falso. Eso te está diciendo el sí solo sí. Ah, ya, entonces como demostramos que es falso, El otro es falso. Y si demostráis que es verdadero, el otro es verdadero. Ah, ya, ya. Entonces, la primera definición del ejemplo que dieron acá era falso, ¿no? Ahí tenéis que jugar, pues. Mándame un correo con el problema y ahí veo si el fin de semana lo hago igual y lo subo. ¿Ya? No, ¿Ah? hablo de este mismo problema, po, de que Sí. como demostramos que era falso, entonces todo es falso, po. Si demostraste que esto era falso, entonces este también es falso. Ah, ya, ya, Y si ya. demostraste que esto es verdad, todo esto va a ser verdad. Bien. Ya. Eso. Los vemos. Un gusto.